Muy buenas tardes, amigos de Costamed. Es un gusto que estén el día de hoy aquí con nosotros. Como siempre, tratando de llevarles información útil, información que todos ustedes pueden tener a la mano para tomar decisiones en salud más inteligentes, más informadas. Y creemos que la plática o la intención de que vamos a tener hoy es de que hablemos un poco de las vacunas, de este tema que últimamente ha sido de mucha controversia y mucha información nueva que nos ha llegado en base a la rapidez o premura por la cual se desarrolló la vacuna RNA contra el COVID. Pero no vamos a abordar mucho este tema, vamos a abordar un poco más de las generalidades de las vacunas, qué son, para qué sirven, para qué no sirven, son útiles todas o simplemente forman de un esquema de vacunación que tiene que ser puesto específicamente para diferentes trámites. Para eso tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Quiero presentarme, mi nombre es Manuel Fernández, soy otorrinolaringólogo del grupo, pero no es mi área. Pero me pidieron que pusiera en contacto con ustedes a una persona que sabe mucho de esto, porque su profesión es pediatra, por lo tanto utiliza grandes esquemas de vacunación y no solo eso, es uno de los alergólogos más prestigiados de la zona que brinda sus servicios con nosotros dentro del área de Costamed Playa del Carmen. Y para eso tenemos aquí a mi izquierda al doctor Alan Estrada, al cual vamos a dirigir algunas preguntas simplemente para enfocar un poco hacia dónde nos estamos dirigiendo con la plática. Alan, ¿qué es una vacuna? Hola doctor, precisamente mucho gusto de estar con ustedes. A raíz de la pandemia obviamente ha surgido mucho interés acerca de las vacunas. Las vacunas básicamente son un biológico en unas ocasiones que muestran a nuestro sistema de defensas o enseña para protegernos contra cierto grupo específico de enfermedades. De esos pues tenemos muchos tipos de vacunas. Hoy en día pues obviamente con la pandemia nos han dado a conocer todo el repertorio de vacunas que tenemos y tenemos obviamente vacunas vivas, tenemos algunos péptidos, es decir, componentes del microorganismo en especial, y algunas otras en base genética como las vacunas que estamos viendo actualmente de RNA e inclusive también ya hay de DNA. Pero la finalidad propicia es generar un mecanismo de defensa específico para la enfermedad que tenemos que proteger. En base a esto, Alan, yo te quiero preguntar, de todas las vacunas que existen, los modelos de vacunación, que existen vacunas inactivadas, existen vacunas con virus o bacterias muertas que simplemente aportan su material y que el organismo lo pueda detectar. ¿Cuál es la mayormente usada? Las de virus vivos atenuados. Con atenuados quiero decir que están disminuidos en su capacidad. O virus muertos, o son vacunas de toxoides. ¿Cuáles son las que más se utilizan? ¿Cuáles deben de estar en refrigeración? ¿Cuáles no? ¿Y por qué? Definitivamente todas son importantes. Aquí, por ejemplo, utilizamos gran variedad de ellas, desde las de virus vivos atenuados, virus inactivos, también tenemos la de péptidos microbianos, y la verdad es que todas son importantes, dependiendo de la zona geográfica que nosotros nos encontremos, ¿de acuerdo? Tenemos cierto grupo de enfermedades de ese tipo de población y en los cuales los tenemos que proteger. Y realmente todas las vacunas deben de ser refrigeradas. Algunos todas. En casos extremos, por ejemplo la de Pfizer, menos 20 grados centígrados. Exactamente. Pero la mayor parte se manejan convencionalmente entre 2 a 8 grados centígrados. ¿Y esta razón por qué? Es porque en muchas ocasiones sabemos que estas vacunas que solamente cuentan con partes del virus o de la bacteria que vamos a usar, generalmente virus, no necesitan refrigeración, pero sin embargo sí se refrigeran. ¿Esto hay alguna razón específica? ¿No está relacionado esto más a los conservadores que mantienen este material genético ahí? Definitivamente los conservadores importan mucho y obviamente aquí hablamos de actividad o de inactividad. Entonces se tiene que manejar a esa temperatura precisamente para manejar las características físico-químicas y que tengan obviamente una actividad biológica existente de protección. Claro. Ahora, las vacunas en general son para prevenir enfermedades,
Si en cambio, hablando de algo que es tu campo de acción, la alergología, sirven también para tratar síntomas de enfermedades que ya existen, ¿cierto? Definitivamente. Cuando hablamos de vacunas de alergia, hablamos de desensibilización. Es decir, cuando nosotros hablamos de sensibilización a cierto componente ambiental, particularmente en el tema de las alergias, hagan de cuenta que ya el organismo lo reconoce. Normalmente, por ejemplo, tenemos que estar en un medio en el cual pasemos desapercibidos prácticamente muchas de las cosas ambientales, en el cual, por ejemplo, con el tema de alergia hablamos de hipersensibilidad, es decir, lo reconocemos de forma exagerada, y este tipo de vacunas, yo comento, a lo mejor me van a criticar mucho mis colegas, pero parecería homeopatía, ¿de acuerdo? No es tanto algo biológico, pero a raíz del tiempo cada uno de los componentes en cuanto a las vacunas de alergia son estandarizados, es decir, tiene una concentración equiparable en cualquiera uno de los viales que nosotros estamos utilizando. Ok, entonces hasta ahora estamos viendo que hay vacunas para prevenir enfermedades generalmente infectocontagiosas y otras como son la regulación inmunológica para tratar enfermedades. ¿Por qué hay vacunas que tienen que aplicarse con cierta periodicidad, incluso anualmente, y por qué otras no? ¿De qué depende esto? ¿Cómo funciona el sistema inmune en este aspecto? Buena pregunta. En ese caso, por ejemplo, los refuerzos, hablando de vacunación, definitivamente son referente a tener un estímulo constante en nuestro sistema de defensa. Nuestra defensa, por ejemplo, nos remontamos al momento del nacimiento y cuya enfermedad o cuyos anticuerpos transferidos a través de la mamá tienen una latencia mínima de 3 meses, es decir, después de ese tiempo empezamos a tener un decline paulatino de estos anticuerpos, perdiendo su eficacia en cuanto a protección. Y este es el ejemplo clásico que quiero referirme porque es lo mismo en cuanto a la vacunación. Por ejemplo, ahorita con el tema de COVID, ahorita no saben los científicos si la vacuna de Pfizer en especial contra el virus COVID de RNA, no se sabe si a los 4 meses hay que vacunarse o si revacunarse al año, todavía está en estudio. Ok. En el caso específico, por ejemplo, de influenza, ¿por qué se vacunan cada año? Porque el virus cambia, ¿es cierto? La estructura. ¿Por qué cambian estos virus su actividad? ¿Hay alguna mutación genética o algo que nos puedas explicar un poquito de esto? Una de las situaciones, sobre todo este tipo de virus de tipo RNA, que también es el virus de la influenza, cada que se replica va cambiando la conformación estructural de sus componentes. Entonces, desde hace muchos años, los estadistas, ahora sí científicos, han visto cómo va cambiando con el tiempo esta estructura proteica del virus y se antecede a esto para que obviamente cuando llegue la temporada ya tengamos una protección específica contra este virus que probablemente sea el que esté en ese momento. Y que posiblemente ya se forme parte de un esquema anual de vacunación. Definitivamente. Háblanos un poquito, a ver si nos puedes aclarar un poquito el tema. ¿Por qué es importante la vacunación? Hablemos específicamente de la viruela y la polio que se erradicó del mundo. Creo que nada más queda un país por ahí en África que tiene algo de polio. ¿Por qué es importante la vacunación? ¿Y qué le dirías a aquellas personas que no quieren vacunar a sus hijos por miedo a autismo o enfermedades que no se sabe mucho y no se conoce realmente el papel que tienen las vacunas en estas enfermedades? Definitivamente uno de los papeles más importantes de la vacunación es la prevención de enfermedades. Si nos remitimos a los años 1700, en el cual la viruela era una catástrofe a nivel mundial, en la cual cada año se morían más de 10 millones de personas por la viruela, obviamente los padres en ese entonces morían de miedo de dejar libres a sus hijos por la situación de la situación infecciosa. Hoy en día, desde 1977 fue el último caso documentado de viruela a nivel mundial y obviamente esto logrado a través de la erradicación, a través de las vacunas. Aquí otra de las preguntas que me comentaba, doctor, acerca del miedo que existe si condiciona o favorece autismo, realmente ahorita se descartó. Eso fue hace algunos años atrás, en el que un médico inglés había publicado la asociación de lo que es la triple viral con la generación de autismo y cuya investigación
carecía de sustentos científicos, tanto así que ahora sí lo sacaron de la Academia Europea de Medicina, y con esto pues puedo concluir que realmente no existe riesgo. Ahora sí he sido... Pero dejó huella en muchas personas que a la fecha son muy reacias a vacunar a sus hijos, tomando en cuenta que el riesgo es muchísimo mayor, que el beneficio es muchísimo mayor al riesgo. ¿Por qué existe esa cultura todavía que se quedó grabada ahí? Definitivamente ahorita como tal el autismo ha cobrado un gran auge. Realmente antes no sabíamos diagnosticarlo, hoy en día ya es muy fácil, de acuerdo a ciertas características, que eso sería otro tema muy interesante de platicar, pero sí, obviamente queda todavía esa situación especial de miedo hacia las vacunas, pero aquí hoy por hoy pues obviamente tenemos que valorar riesgo-beneficio. Y entonces el beneficio es muchísimo mayor con el tema de las vacunas. Eso es muy importante, amigos que nos ven, nos sintonizan por este canal de Costamed. Eso es muy importante. No tengan miedo a aplicar vacunas a sus hijos, a ustedes mismos, por dichos que se escuchan en la comunidad, por cosas que en realidad no están probadas científicamente o que la misma comunidad científica ha rechazado, como es este estudio de este médico que en realidad se demostró que no era algo real, pero se quedó grabado en la mente de algunas personas que siguen siendo un grupo cada vez más creciente que se conoce como antivacunas, ¿no? ¿El esquema de vacunación en México es completo desde tu punto de vista o faltaría algún otro? Definitivamente yo creo que es de los mejores que hemos tenido en hace muchos años, ¿de acuerdo? Cada esquema de vacunación se planea dependiendo de las comorbilidades de cada región, y en nuestro país, por ejemplo, el esquema de vacunación que tenemos, la verdad, es muy envidiable ante otro punto o ante otro país que se asemeje a las características que tenemos con nosotros mismos. A lo mejor en base a esto yo propondría que nuestro esquema de vacunación tuviera 2 vacunas extras, que sería la de varicela y la de hepatitis A, como tal, para tener un poquito mejor de cobertura ante las enfermedades que todavía se siguen presentando en nuestro país. Que a la fecha no están incluidas en el esquema nacional de vacunación. No, definitivamente no. Ok. ¿Qué tan útil o qué tan factible es poner varias vacunas al mismo tiempo? Depende del tipo de vacuna. ¿Depende del niño, de la persona? ¿De qué depende? Depende de muchas condiciones. Una específicamente, pues también depende del niño, de acuerdo a las comorbilidades que podamos tener. Pacientes, por ejemplo, con inmunodeficiencias o medicamentos que manejen inmunosupresión, pues tenemos que valorar muy bien específicamente qué vacuna y cuál es el beneficio o el riesgo que tengamos en lo que es la vacunación. Aquí, obviamente, las combinaciones que tenemos hasta ahorita son muy buenas. Estamos combinando, por ejemplo, las vacunas del segundo mes, que incluye virus, que en este caso el rotavirus, y algunos otros componentes bacterianos. Aquí, obviamente, nada más depende mucho el intervalo de aplicación. Si nosotros, por ejemplo, tenemos vacunas bacterianas, podemos tener intervalos de aplicación inclusive de 2 semanas, mientras, por ejemplo, si son virales, tenemos que esperarnos hasta 4 semanas para que tengamos una buena respuesta inmunogénica. Muy bien, muy interesante todo esto que estamos platicando. Tenemos al doctor Ángel Estrana, pediatra e inmunólogo alergólogo, y voy a hacer una pregunta ya más enfocada a esa subespecialidad que tiene. Las alergias respiratorias, que son por sustancias extrañas que entran a nuestra nariz vía respiratoria y provocan una reacción inflamatoria, ¿son curables con inmunoterapia? Definitivamente sí, doctor. Si, por ejemplo, tomando en cuenta esa pregunta, voy a sacar algo a colación de mi maestro, que es el primer alergólogo pediatra de México, que decía, si nosotros tenemos una enfermedad que ya no tenga molestias y que no necesitemos medicamento, es curación. Perfecto. Entonces, sí se curan. Obviamente, todavía es controversial esto. Los estudios más con mayor solidez, ahora sí científica, hablamos de rinitis alérgica, ¿no? Entonces, claro. El fenotipo característico de cuanto a las enfermedades alérgicas, y la verdad es que hay mucha ventaja en esto. Sin duda. Pero volviendo un poquito a la pregunta, ¿se curan o se aminoran los síntomas para que no tengan tantas molestias? Es que el conocimiento en general, sí, por supuesto, es que disminuyen mucho los síntomas, ¿verdad? Sin en cambio, mientras están aplicando el esquema de inmunomodulación, si le queremos llamar así, están bien, pero luego vuelven a recaer.
Y una de las causas que se debe es a que cambien los alergenos, las sustancias que dan el problema en la nariz. ¿Es por esto o es por que se hacen alérgicos a otras sustancias? ¿Qué sucede ahí? Aquí, por ejemplo, el primer punto que podríamos decir, cuando uno es alérgico, tenemos la capacidad, la persona en especial, de responder de forma adversa a cualquier otra cosa, ¿no? Mientras sean proteínas, obviamente, uno de los ejemplos más característicos cuando cambiamos ahora sí, de lugar de residencia, cuando tenemos una alergia especialmente localizable en ese punto, cuando cambiamos, mejoran muchísimo. Pero bastan 2 o 3 años para que vuelvan a tener síntomas. Aquí, ¿qué pasa? El cuerpo siempre está sensando todo lo que es el ambiente y empezamos a tener nuevas sensibilizaciones. En mi experiencia real y en lo que comenta la literatura, después de un ciclo de inmunoterapia bien dado, es decir, promedio de 3 años. 3 años. La recurrencia de los síntomas se ve inclusive 10 años después del tratamiento. Fabuloso, ¿no? Entonces, 10 años sin síntomas es muy bueno. Está muy bien. Son tratamientos largos. Largos, pero efectivos realmente, porque si no, el doctor lo conoce bien y yo en mi área de oído, nariz y garganta, la rinitis alérgica, el asma, varias enfermedades relacionadas con las alergias, la única forma que tenemos nosotros que no nos dedicamos a la inmunoterapia es dar medicamentos por meses o años. Y si en cambio, si ustedes observan, esto puede ser una muy buena opción para usted o su familiar que tiene un problema crónico ambiental, vacunarse y obtener, como dice el doctor, un beneficio a largo plazo. ¿Estamos bien? Definitivamente. ¿Qué más nos quisiera decir, doctor Estrada? ¿Algo más de vacunas, inmunoterapia, algo que la gente le pudiera interesar? Definitivamente yo creo que ahorita las situaciones que estamos teniendo miedo es la vacunación contra la vacuna contra COVID, sobre todo las reacciones adversas, y si eres alérgico puedes tener aumento en el riesgo de una manifestación desagradable como una anafilaxia. Definitivamente no hay que tener miedo. Solamente un mensaje que podría proporcionarles es que si alguna de las personas que se van a vacunar con las vacunas de RNA tipo Pfizer, pues obviamente solamente hay que tener cuidado a aquellas personas que tienen alergia, ya sea a lo que es el polietilenglicol, que contiene muchos laxantes, o bien también a aquellas personas alérgicas al látex, que serían las dos condiciones que tendríamos que tener cuidado, y que obviamente antes de ponérsela, pues visitar a un profesional de la salud para que los oriente en dado caso de ser necesario realizar alguna premedicación para disminuir los efectos secundarios. Y profesionales de la salud, siempre velando por su seguridad, los tienen ustedes completos en Grupo Costamed, personas de primer nivel que saben muy bien lo que hacen y cómo prevenir y curar diferentes enfermedades. Creo que es todo con esta entrevista o plática que hemos tenido con el doctor Estrada, especialista en pediatría, inmunología y alergia. Un servidor, Manuel Fernández, se despide de ustedes deseándole un muy buen día y muy feliz inicio de primavera. Gracias, Alan. Hasta luego, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y recuerden, pues estamos para servirles.